Oremos. Padre querido, no queremos abrir tu palabra sin tener la seguridad que tu Espíritu va a iluminar nuestro entendimiento. Te suplicamos que nos ayudes en nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar hoy de la creación. ¿Quién creó este mundo? ¿Por qué existen todas las cosas? Mira, yo tengo un reloj. Me parece que es un reloj bonito. Si yo les dijese, nadie fabricó este reloj. Este reloj apareció así a lo largo de millones y millones de años. Un pedacito de cuero se juntó con el otro pedacito, ahí viene un tornillo, se juntó con el otro, una cuerda se juntó, apareció el vidrio y después de millones y millones de años apareció ese reloj bonito. Ustedes pensarían que estoy loco, porque solo un loco para decir que un reloj o un computador apareció porque una pieza se juntó con la otra. Sin embargo, el cuerpo humano es mucho más complicado que un computador y que un reloj. Y hay gente que dice que apareció de repente por casualidad. El planeta, el universo es mucho más complicado que un reloj. Mira, el sol sale, el sol se pone, las estaciones viene el invierno, viene el verano, en el mismo ritmo. ¿Cómo puede alguien creer que todo eso es fruto de la casualidad? La lluvia cae para que la tierra produzca, el sol sale, la semilla germina, crece la planta, aparece la flor, aparece el fruto. Dentro del fruto hay una pepa y esa pepa es semilla. No, tiene que haber habido una mente superior. Y entonces, ¿qué sucede? Voy a leerles algunos textos que nos muestran que Dios es el creador. Salmo 19:1 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La obra de sus manos. Quiere decir, cuando tú ves ese cuadro maravilloso del firmamento, cuando tú miras al cielo, tienes que reconocer que por tras de eso hubo un artista con una mano prodigiosa, maravillosa, diseñando, dibujando todo eso para nosotros. Y eso nos lleva al relato de la creación, en el capítulo 1 de Génesis, al comienzo de la Biblia. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es contundente esta declaración. Los cielos y la tierra existen porque Dios los creó. Dios es el creador. Un último texto para nuestra reflexión antes de darles lugar a preguntas. En el capítulo 11 de Hebreos, versículo 3, dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Interesante, por la fe entendemos. Por la fe. Si tú quieres llevar a Dios a un laboratorio, colocarlo debajo de un microscopio, no vas a poder. Tienes que aceptar a Dios por la fe. Ahora, fe quiere decir confianza. Para tener fe en Dios tienes que confiar en Dios. Para confiar en una persona tienes que conocer a esa persona. Tú no puedes tener fe en Dios si no lo conoces. Y para conocer a una persona hay que pasar mucho tiempo con esa persona. Ustedes dos se conocen porque son esposos. Pero yo no conozco a Carola, conozco sus ojos, su rostro, su cabello, pero no sé si a ella le gusta dormir tarde, le gusta dormir temprano, si es colérica, si es nostálgica, no la conozco. Tú sí, porque tú convives. Entonces, para conocer a Dios hay que convivir con Él. Y solo conociéndolo, entonces se puede confiar, se puede tener fe. Y el texto bíblico dice que vamos a aceptar el hecho de que Dios creó este mundo por la fe. Porque si sacamos la fe del cuadro, entonces nuestro raciocinio se va a perder en los meandros de la incredulidad, del agnosticismo, del racionalismo, y vamos a quedarnos locos. Sin embargo, pastor, por esa misma fe, entonces se puede pensar y se puede creer de que el mundo fue creado por una explosión instantánea que se le llama, la gente, el mundo científico le llama de Big Bang,
así, explotó y comenzaron a esparcirse las partículas y de ahí fue naciendo y las galaxias y los cielos también. Sí, por la fe en Dios aceptamos que Dios creó este mundo. Ahora, ¿por la fe en qué aceptarías que el mundo apareció como fruto de una explosión universal? La ciencia intenta, los científicos intentan demostrar eso. Cada vez aparece una novedad, alguna prueba. Hasta hoy día nosotros escuchamos a los científicos decir, la teoría de la evolución es esta. Teoría es una cosa que no se ha probado. La evolución es una teoría, no hay prueba. ¿Cómo me puedes probar que de formas inferiores de vidas a través de los años, de los millones de años, apareció el ser humano? Ahora, desde que el hombre tiene registros ya escritos, todo, ¿por qué ningún renacuajo se volvió mono y por qué ningún mono se volvió gente? Si existe la evolución, ¿qué pasó? ¿Por qué no continúan evolucionando las cosas? Quiere decir, todo es teoría. Yo diría, se necesita tener más fe, solo que fe en no sé qué cosa, en el raciocinio humano. Se necesita tener más fe para creer que las cosas aparecieron de casualidad que para creer que hubo un Dios creador. Porque mira, aceptar que hay un Dios creador le da sentido a mi vida. Porque si Dios me creó, yo sé lo que estoy haciendo en esta tierra. Yo sé por qué estoy. Yo sé de dónde vengo y yo sé para dónde voy. Y yo sé que hay un plan para mi vida. Pero si yo acepto que soy fruto de la evolución, ¿qué hago en este mundo? Soy fruto del acaso, soy fruto de la casualidad. ¿Para qué estoy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Pero hay pruebas de la creación, porque también la teoría es teoría de la creación. Sí. ¿Y qué pruebas tenemos? La prueba, mi propio cuerpo. Mira, ¿cómo funciona mi cuerpo? De una manera extraordinaria. ¿Cómo mastico? ¿Cómo funciona mi cuerpo? De una manera extraordinaria. ¿Cómo mastico? La saliva se mezcla con la comida para facilitar el funcionamiento de los jugos gástricos. ¿Por qué apareció saliva? ¿Por qué los jugos gástricos no tendrían la capacidad de trabajar plenamente sin la ayuda de la saliva? Es decir, los dedos, las células, la capacidad de ración. ¿Cómo puedo pensar? Vuelvo a agarrar mi reloj y decir, si alguien me dice que este reloj apareció solito por casualidad, es una locura. Mi vida, mi cuerpo humano es mucho más complicado que este reloj. ¿Cómo puedo pensar que apareció de casualidad? Es imposible. Ahora, pastor, ¿hay cómo creer realmente de que el mundo fue creado en 6 días? Literalmente, ¿hay cómo apoyarnos Sí, en ese concepto? Porque cuando vamos al relato de la creación, voy a leer lo que dice aquí. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Tarde y mañana. Aquí no se está hablando de días simbólicos, que cada día equivalía a 1000 años, o que cada día equivalía a 1 millón de años, no. Hay mucha gente que dice que la semana de la creación es una semana simbólica, que representó millones y millones de años. Pero la Biblia dice literalmente, fue un día de tarde y mañana, no fue un día simbólico. Sí, las evidencias. Hay evidencias, por ejemplo, del hombre de Neandertal, el hombre de Cro-Magnon. El hombre era cavernícola al inicio. El hombre vivía de manera nómada. Y hay descubrimientos, hay cráneos, hay huesos. En los colegios, los niños aprenden a través de la historia que todo eso realmente fue así. Mira, la Biblia dice que el hombre fue creado perfecto, perfecto, con una memoria prodigiosa, con una capacidad de raciocinio prodigiosa. Hombre perfecto, sin defecto. A partir del pecado,
el hombre se fue deteriorando. Aquel hombre perfecto que vivía casi 1000 años, lleno de salud, se fue deteriorando. Yo digo, el hombre a partir del pecado, con el transcurso del tiempo, se fue haciendo animalesco. No dudo que encuentren un hombre de Nardental por ahí, medio animalesco, pero ese es el hombre deteriorado, no era el Adán perfecto. Mientras la ciencia de la evolución dice que el hombre de un animal comenzó a transformarse hombre, la Biblia dice de un hombre perfecto comenzó a volverse animal. Y cuando vemos hoy día la raza humana con sus limitaciones, con sus perversiones, nos damos cuenta que a veces actúa peor que un animal en sus valores. Y hoy día somos una caricatura de la perfección del hombre. Ahora, mucha gente dice, sí, pero encontraron por ahí una roca que tiene millones de años. ¿Cómo me dice usted que la Biblia dice que el mundo fue creado? Porque nosotros decimos que el mundo bíblicamente no tiene más de 6.000 años. De la creación para aquí no pasaron más de 6.000 años. Pero ¿y los arqueólogos, pastor? Los arqueólogos que encuentran evidencias en sus investigaciones y encuentran esas rocas que datan millones y hay una prueba de años. concreta, el carbono 14, y hoy en día hay más avances en la tecnología que pueden especificar exactamente o casi exactamente hay dos explicaciones. Primero, el método del carbono 14 está probado científicamente que tiene una capacidad de dar datos concretos, exactos, hasta unos pocos miles de años. Fuera de eso, el método carbono 14 es fallo, está probadamente que es fallo. Pues esa sería una explicación medio queriendo driblear la situación. La verdad es la siguiente, mira el texto bíblico, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí todavía no empezó la creación. La creación empieza a partir del momento en que Dios dice, sea la luz, aparezcan las plantas, aparezcan los animales. Ese principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, puede haber sido millones y millones de años atrás. La tierra estaba desordenada y vacía, dice aquí. La tierra estaba completamente desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, era una especie de abismo. Ahí apareció Dios para iniciar la semana de la creación. Entonces, yo no encuentro raro que se encuentre una roca que tenga 2, 3, 30, 40 millones de años, porque ¿qué es la eternidad comparada con Dios? Si en el principio Él creó los cielos y la tierra, ¿por qué esa tierra no estaba ahí desordenada y vacía? Podría haber estado millones de años cuando Dios comenzó la creación. Ahora, Dios, según lo que nos dice la Biblia, creó todo perfecto. El relato de Génesis dice, y creó Dios los cielos, la tierra, vio que era buena, y la creación de Dios era perfecta. Pero hoy vemos, ¿por qué hay gérmenes, bacterias, contaminación, si la creación de Dios fue perfecta? Que la creación de Dios fue perfecta, pero la entrada del pecado alteró la perfección de la creación de Dios. El hombre fue creado perfecto. Mira, la ley del crecimiento era perfecta. El cabello del hombre crecería hasta un tamaño y no crecería más. Las uñas del hombre crecerían hasta un tamaño y no crecería más. El hombre nació para vivir eternamente. Entró el pecado, ¿qué pasó? El hombre comenzó a vivir 900 años, 800 años, 700 años, 500 años, 300 años. Hoy día si llega a 100 es un héroe. Es decir, la creación perfecta de Dios se alteró. Por lo tanto, ningún animal fue creado para atacar, para morder, para colocar veneno. Pero la entrada del pecado alteró la creación divina. Y hoy día, pues infelizmente, vemos toda esa situación, inclusive los dinosaurios. La ley del crecimiento se alteró de tal manera que animales comenzaron a crecer. Cuando llegó el diluvio, Dios vio que esos animales estaban quedando fuera del control del ser humano. Los dinosaurios no fueron creados por Dios. Tal vez fueron creados pequeños, animales como los leones, los tigres, por algún motivo, después de la entrada del pecado, la ley del crecimiento perfecta se alteró y esos animales comenzaron a escapar del control del ser humano. Cuando vino el diluvio, Dios dijo, estos no van a entrar
al arca por dos motivos. No hay tamaño, no hay lugar para ellos en el arca por el tamaño. Y por otro lado, estos ya se tornaron un peligro para la raza humana. La raza humana podría hasta ser extinta por causa de la agresividad de estos animales. ¿Y qué de los extraterrestres? ¿Hay otros mundos? Hay evidencias, o por lo menos aparecen de vez en cuando evidencias de que seres de otros planetas que no son seres humanos nos visitan. Bueno, hay un estudio cuando vamos a ver quiénes son esos pretendidos o supuestos seres creados que vienen de otros planetas. Ahora, la Biblia dice que hay seres en otros planetas. La Biblia no dice que esos seres vienen aquí a la Tierra a visitarnos en platillos voladores, ¿no? Pero la Biblia, en el libro de Job, en el capítulo 1, al comienzo del libro de Job, en el versículo 6 dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Interesante, ¿quiénes eran esos hijos de Dios que se presentaron allá en el trono de Dios? Entre los cuales vino también Satanás. Quiere decir que Dios tiene hijos creados en otros seres, en otros planetas, fuera del sistema planetario solar. En el sistema planetario solar, de hecho, vida solo hay en la Tierra. No vale la pena estar investigando Venus, Júpiter, que no hay vida. Pero fuera del sistema planetario, hay otros seres creados con toda seguridad. Y esos seres están mirando, expectantes para lo que sucede en la Tierra. Que ellos vienen a visitarnos aquí, no hay prueba bíblica de eso. Entonces, ¿quiénes son esos ovnis? Bueno, de eso vamos a hablar cuando estudiamos otro tema que es oportunamente para eso. Ahora, pastor, el tema de la evolución es un tema, digamos, todo el mundo apoya la evolución, en los colegios, mayormente, en las universidades, el mundo científico. ¿Hay evidencias equilibradas entre el creacionismo y la teoría de la evolución? ¿O cuál tiene más evidencia concreta? Yo diría que hay mucho más evidencias del creacionismo que del evolucionismo. Porque hasta por lógica, tú no tienes cómo explicar la existencia de un ser humano, de un universo tan complicado, sin una mente superior, sin una mano divina por detrás de eso. Pero, ¿cómo explicas? ¿Cómo explicas tú concretamente, con qué lógica me explicas que de una forma inferior de vida aparece una vida inteligente? Es mucho más difícil que me pruebes eso, que yo te pruebe que por detrás de este universo tiene que ver un Dios creador. Darwin dijo que era el crecimiento o el desarrollo natural de la vida. ¿Y por qué ese desarrollo natural no continúa? ¿Por qué paró? Es que el ser humano, ¿sabes cuál es en el fondo la situación? El ser humano quiere sacar a Dios de su panorama, de su vida. Porque el hombre piensa así: Dios, si yo acepto la existencia de Dios, acepto que hay un camino que tengo que andar, pero no, yo soy libre. Yo quiero vivir como quiero, yo quiero hacer lo que quiero. Entonces es más fácil tranquilizar la conciencia sacando a Dios del escenario. Porque si yo acepto a Dios, tengo que aceptar que hay un camino y tengo que andar en él. Y el ser humano natural no quiere, no le gusta andar en los caminos de Dios, porque después del pecado, naturalmente es un ser independiente, un ser rebelde. No sé, pastor, a mí me queda así en la cabeza. Hoy en día somos más inteligentes que antes. Tenemos más avances tecnológicos. Si comparamos hace 200 años, 300 años no había ni vehículos, ni carros, ni aviones. Porque hoy día nosotros tenemos conocimiento acumulado. Y por eso te da la impresión que el hombre es más inteligente, porque él tiene conocimiento acumulado desde la creación. Pero coloca al hombre que nazca hoy en el mundo, no sabe ni qué rueda. Solo que el niño nace, mi nieto ya está metido en el computador, ya sabe. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento acumulado. Él puede hacer las cosas con más rapidez tal vez, pero no que sea más inteligente. Al contrario, es más tonto. ¿Cómo me explicas un hombre que sabe que el cigarro mata y fuma? Es tonto. ¿Cómo me explicas un hombre que sabe que la droga mata y usa drogas? Es tonto, solo que tiene conocimiento acumulado. Infelizmente, llegamos al fin de este estudio. Y yo quisiera decirte a ti que
El hecho de que Dios existe es que tú no estás flotando en el universo, en el aire, como un ser humano perdido. Puede ser que en este momento el dolor toca tu vida, tu hogar está destruido, tu matrimonio acabado, tu hijo en las drogas, tú estás con cáncer, pasando por un problema financiero terrible. Y a veces piensas, Dios mío, ¿dónde estás? Tú no lo puedes ver, pero Dios está ahí cerca de ti, porque Él te creó, Él te colocó en este mundo, y te digo una cosa, no te colocó para sufrir. Y si estás sufriendo es tal vez porque no conoces la palabra de Dios, porque cuando conozcas cuál es el camino que Él tiene para ti, vas a descubrir una nueva dimensión de la vida. Que Dios te bendiga.